Bueno, estoy encantado, estoy muy emocionado porque nos visita esta noche un intelectual chileno al que respeto y admiro mucho. Él es abogado y es filósofo, es escritor, columnista de prensa, está ahora en Stanford, en Palo Alto, California, y es Axel Kaiser. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Qué te ha parecido el elogio de Trump hace pocos minutos a Guaidó en el Congreso? A mí me parece fundamental en el sentido de dar señales claras de apoyo a los movimientos democráticos que se han estructurado en Venezuela y que hasta ahora han fracasado en su tarea de recuperar la libertad en ese país. Sin embargo, yo, que soy un gran amigo de Venezuela y he viajado a ese país un par de veces, hace ya un par de años no voy, pero lo he hecho. Soy de la tesis políticamente incorrecta de que el régimen de Maduro no va a caer si no hay una intervención militar que le ponga fin. Yo comparto esa tesis, la suscribo plenamente. ¿Crees que Guaidó comparte nuestra tesis? No lo tengo tan claro. Ni yo. Pero es una cuestión de realismo finalmente. ¿Por qué? Porque si uno entiende el Estado desde el punto de vista más fundamental, desde el punto de vista sociológico, como lo definía Max Weber, el Estado es el monopolio de la violencia física. Correcto. El Estado es violencia, entendamos eso. Y es una respuesta que se da en las sociedades humanas al hecho de que todos podemos ejercer la violencia en cualquier minuto contra cualquier persona. A que todos somos potencialmente bárbaros. Así es. Y por lo tanto, la centralizamos en el Estado, en un grupo de personas que la ejerce. En general, nosotros le damos legitimidad a cómo la ejerce. Y entonces cuando un mafioso, cuando un grupo de tiranos se hace de la violencia, del monopolio de la violencia, no existe ninguna otra forma de deshacerse de esos tiranos que no sea organizando una violencia equivalente o superior para ponerlos de lado. Lo has dicho clarísimo, estoy plenamente de acuerdo. Cuando a Guaidó le preguntan de esto, a veces titubea o cambia de tema. El sábado aquí en Miami la gente le gritaba intervención, intervención, intervención. No parecía tan cómodo, pero luego dice todas las opciones están en la mesa. El fin de semana dijo y debajo de la mesa. Si hubiera una reunión mañana o pasado entre Trump y Guaidó, ¿qué le debería pedir Guaidó a Trump, en tu opinión? ¿Qué le pedirías tú si estuvieras en los zapatos de Guaidó? Si yo estuviera en los zapatos de Guaidó, claramente le pediría a Trump un apoyo para articular una fuerza de intervención militar en Venezuela. Claramente eso es lo que pediría. Hablemos como adultos, no como niños. Y en este mundo de corrección política en el que estamos hoy, un Churchill, gente así sería imposible, ¿cierto? Porque, digamos, con toda esta pretensión de que tú a un dictador, un narcodictador, a un tirano, a un mafioso, a un matón, lo vas a sacar pidiéndole por favor que se vaya. Porque eso es lo que está diciendo la comunidad internacional, de manera patética. Y la Unión Europea entre ellos, y Zapatero tratando de lavarle la imagen al régimen, y así sucesivamente. O sea, eso es no hablar entre adultos. O sea, por último, digamos que no estamos dispuestos a la intervención militar y en ese caso que aceptamos que Maduro o su sucesor, el que sea, siga ahí por 50 años más. Sí. Vamos por favor a Chile. Yo los últimos meses del año pasado veía con consternación, con verdadera perplejidad lo que estaba ocurriendo en tu país. Había estado hacía pocas semanas en un evento literario en el barrio de Lastarria. No había visto las señales de la explosión social que ocurrió poco después. Al contrario, seguía pensando que Chile era el gran tigre de Sudamérica, ¿no? La economía más libre o más capitalista. Pensaba que Piñera era un presidente razonablemente bueno. Creía que Piñera era más o menos en promedio liberal, promercado, capitalista. Y luego todo eso, todas esas precarias certezas que tenía sobre Chile, todo eso voló por los aires. ¿Qué pasó? Explícanos, por favor, qué pasó. Qué bueno que me pregunte eso, Jaime, porque voy a aprovechar de hacer una aclaración de ciertas mentiras que se han contado en la prensa internacional sobre el caso de Chile y que nos han hecho mucho daño. Lo que ocurre en nuestro país es que hace 20 años se instaló de manera creciente un discurso autoflagelante de odio
hacia lo que habíamos conseguido, de parte de élites intelectuales, fundamentalmente de izquierda y centroizquierda, pero también de derecha, en las cuales, utilizando el concepto de neoliberalismo de nuevo, desprestigiaron, atacaron y denostaron el sistema más exitoso en términos económicos, sociales y políticos que ha tenido la historia del país. Entonces, ¿qué ocurrió? Y lo digo porque fui uno de los que combatió esto durante prácticamente 10 años, insistiendo en que esto iba a terminar así. Yo tengo 2 libros escritos prediciendo lo que ha pasado ahora. Claro. Incluso los militares en las calles. Están en los libros que escribí, así que no es que yo lo vengo a decir ahora. Los seres humanos funcionamos sobre la base de narrativas, ¿no? La gran tesis de Yuval Harari de que we are a storytelling species. Somos una especie que nos gusta contar historias y eso moviliza nuestras emociones. Correcto. En Chile hemos contado la historia de que vivimos un infierno de la desigualdad durante 20 años. Fundamentalmente desde que Ricardo Lagos, el año 2000, llega a la presidencia de la República con su eslogan Crecer con Igualdad. Esto fue creciendo, fuimos de a poco deteriorando el sistema de libertad económica que nos permitió reducir la pobreza a un 50%, a un 7%, a un 8%, que nos permitió multiplicar por 4 el ingreso per cápita, que permitió un crecimiento de un 408% del ingreso per cápita del 25% más pobre de la población desde el año 90 hasta ahora, comparado con un poco más de un 200% del 25% de la población más rica desde el año 90 hasta ahora, lo que significa que los más pobres se beneficiaron el doble que los ricos en el país. Unos logros extraordinarios. Déjame además agregar un factor. La desigualdad, el año 90, el índice Gini marcaba, como todos sabemos, hacia 1, mientras más cerca de 1, más desigual, más cerca de 0, más igual, marcaba un 0.57. Y hoy marca un 0.46. Nosotros estamos en el promedio de desigualdad de América Latina, somos menos desiguales que México, que Brasil, que Paraguay, que Costa Rica. O sea, el modelo había funcionado bien. El modelo desde el punto de vista de todos los indicadores objetivos, el sistema económico de libre emprendimiento que tenemos en Chile, ha sido un éxito rotundo, categórico, indesmentible. Sin embargo, la narrativa es que nosotros somos un país que ha creado un infierno de abuso y desigualdad. Entonces Bachelet, en su segundo gobierno, que gobernó antes que Piñera actual, con los comunistas, a los que le dio ministerio, con los comunistas, alineada con los comunistas y con mayoría en ambas cámaras, hace una serie de reformas estatistas, entre las cuales está un aumento sustancial del impuesto a las empresas, ¿no es cierto?, que subió del 21 al 27%, dejándonos por sobre el promedio de la OCDE, el impuesto a las empresas. En Chile el impuesto a las empresas es más alto que en Suecia, por ejemplo. No digas. Después del gobierno de Chile, así es. Y lo cual afectó la inversión y la hizo caer por primera vez desde el año 60, 4 años consecutivos. El gobierno de Bachelet vio caídas, cifras negativas de inversión. El crecimiento real de salarios disminuyó más de un 50%. Y el crecimiento económico del país se fue de un 5,3% promedio en el gobierno anterior de Sebastián Piñera a menos de un 2% en el gobierno de Michelle Bachelet. Todo lo cual generó un virtual estancamiento absoluto del progreso en las grandes clases medias del país. Y que se sintieron cada vez más asfixiadas. ¿Cómo llega Piñera al gobierno? Prometiendo tiempos mejores. Ese era el eslogan de campaña de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera llega al poder, asume, y no logra conseguir esos tiempos mejores porque no revierte las reformas de Bachelet. También hay que decir que no tenía mayoría en el Congreso, pero él no utiliza el capital político que tiene desde el principio. Él ganó casi por 10 puntos de diferencia aproximadamente. Recuerdo. Frente al candidato socialista. No utiliza ese capital para mandar una batería de reformas extremadamente agresiva diciendo que si no se aprueban las reformas, entonces la economía no va a salir adelante y que por lo tanto es culpa de la oposición de izquierda que está sentada en el Congreso. No hizo eso. No está en su naturaleza, hizo mal los cálculos y esto, yo creo, le termina explotando. Si el país hubiera estado creciendo un 5%, no tendríamos hoy día esa crisis que estamos viendo. Ahora, a esto hay que agregar un discurso que se instaló también durante 20 años, demoliendo el principio de autoridad, demoliendo la credibilidad de Fuerzas Armadas y Carabineros, apuntalando básicamente activistas en lugar de jueces objetivos e imparciales en los tribunales de justicia, celebrando los casos de revueltas de estudiantes y destrucción del patrimonio público y privado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una crisis de valores morales en Chile que es muy profunda en ese sentido también. Axel, ¿Piñera ha fracasado? Yo creo que Piñera ha fracasado desde el punto de vista de que él se propuso corregir, por ejemplo, las reformas de Bachelet,
No le resultó cierto que tuvo una oposición indigerible, pero él también cedió muchísimo hacia esa oposición. De hecho, las reformas que él planteó, tanto tributaria como al sistema de pensiones, entregaron demasiados puntos a lo que exigía la izquierda para llegar al acuerdo. Me parece que ha sido, si bien lo entiendo desde el punto de vista práctico, pero ha sido un error poner el tema constitucional sobre la mesa. No creo que la explosión esta que hemos visto delictual asociada a una crisis social sea culpa de él. Es así directamente que él haya sido responsable. Pero, digamos, mirando todo desde aquí, ¿no? Desde Miami, uno veía una absoluta incapacidad del presidente Piñera en controlar el orden público quebrantado. Es decir, podría haber hecho las cosas de una mejor manera. Yo recuerdo que al comienzo dijo, estamos en guerra, un jefe militar dijo, yo no estoy en guerra, y a partir de ahí me parece que la autoridad de Piñera y del Estado chileno y del cuerpo policial se fue degradando, ¿no? Se fue envileciendo, y los vándalos no respetaban absolutamente nada. ¿Por qué pasó eso? Nosotros llevamos más de 20 años, 30 probablemente, con una retórica muy contraria al Estado de Derecho. Hay que entender el punto que tocamos al principio. El Estado de Derecho reposa sobre el ejercicio de la violencia considerada legítima para proteger la propiedad y las libertades de las personas. Correcto. Por parte del Estado. Estados Unidos, este país donde estamos ahora, es un excelente ejemplo del Estado de Derecho. O sea, vaya uno a faltarle el respeto a un policía, a ver qué es lo que ocurre. Claro. En Chile es la moda, es el deporte popular faltarle el respeto a la policía, agredirlos, tirarles bombas molotov. Tenemos más de 2.500 policías heridos. Por supuesto, insultarlos. Lo mismo con los militares. Y, por tanto, lo que se ha producido, de facto, es una transferencia de poder, el poder entendido como la aplicación de la violencia, desde el Estado, cuyo núcleo más puro son las fuerzas de orden y seguridad, a la calle. Es correcto. Hacia la calle. El monopolio de la fuerza no lo ejercía la policía, ya no lo tiene el Estado. Sino los vándalos. En Chile el monopolio de la fuerza ya no lo tiene, absolutamente al menos, el Estado. Lo comparte como mínimo. Lo está compartiendo con grupos en realidad ni siquiera lo comparte, porque estas son cosas de suma cero. Si lo tiene uno, no lo tiene el otro. Bueno, exacto. Es como si yo tengo dinero y llega un ladrón y me lo roba, yo no estoy compartiendo, me está quitando parte de mi propiedad.